Mensaje para la iglesia de hoy. Dios en su amor y en su misericordia sigue llamando a su pueblo al arrepentimiento, a ese pueblo que no quiere morir a los deseos de la carne, a ese pueblo que se aferra con uñas y dientes a las cosas de este mundo. A ese pueblo Dios le habla hoy. Y el tema de hoy: ¿en quién has puesto tu mirada? ¿En quién has puesto tu mirada? Y vamos a leer la palabra de Dios en Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús. La iglesia de Dios debe de tener su mirada puesta en Jesús, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. La iglesia de Dios no tiene que tener puesta su mirada en las cosas de este mundo. La iglesia de Dios no tiene que tener su mirada puesta en las riquezas. La iglesia de Dios no tiene que tener su mirada puesta en las cosas terrenales de este mundo. La iglesia de Dios tiene que tener su mirada puesta en Jesús, en el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús, en el cual tenemos la salvación de nuestras almas. Pero la iglesia de Dios se ha desenfocado. La iglesia de Dios ya no ve a Jesús. La iglesia de Dios ahora ve las cosas terrenales, las cosas materiales. La iglesia de Dios ha perdido de vista a Jesús, el autor y consumador de la fe, a Jesús, aquel que llena todo lo que el ser humano necesita, porque el ser humano no necesita riquezas, el ser humano lo que necesita es a Jesús, tener a Jesús en el corazón, tener al Rey de Reyes y Señor de Señores en el corazón lo llena todo. Usted puede tener riquezas, usted puede tener a su esposa, puede tener hijos, puede tener casas, puede tener carros, aviones. Pero si no tiene a Jesús, no tiene nada. El mayor valor del ser humano, el mayor tesoro del ser humano es Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El único que puede llenar el vacío del ser humano es Jesús. Y la iglesia debe de entender y reconocer que hay que volver nuestra mirada a Jesús, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Como primer punto, no perdamos de vista a Jesús. No perdamos de vista a Jesús. Cuando usted pierde de vista a Jesús es porque algo le ha llamado la atención. Y ese algo no es nada bueno, estimado hermano. Cuando perdemos de vista a Jesús es porque algo nos ha llamado la atención. Algo del mundo nos ha llamado la atención y estamos en peligro. El deseo de Dios es que nosotros caminemos junto a Él y Él mostrarnos su poder y que ese poder sea manifiesto en nuestras vidas. Ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios, el pensamiento de Dios son pensamientos de bien para el ser humano. El pensamiento de Dios es de bien para usted que me está escuchando en este momento. Pero somos nosotros cuando nos desenfocamos y nos apartamos de Dios y no dejamos que la voluntad perfecta de nuestro Señor Jesucristo sea manifiesto en nuestras vidas. Vamos a ver algunos ejemplos de hombres de Dios que en su momento apartaron su vista, su mirada de Jesús. Y vamos a ver el primer ejemplo, el caso de Pedro. Vamos a leer la palabra de Dios en Mateo 14, 25 al 30. Y dice la palabra de Dios: Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo: Ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse.
Vemos, amados hermanos, que Pedro anduvo por las aguas. Pedro anduvo por las aguas, caminó en las aguas, porque eso es lo que quiere Dios con nosotros, mostrarnos su poder, mostrarnos su gloria, que nosotros caminemos en ese mundo de gloria y de poder en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que Pedro comenzó a andar por las aguas. Pedro no caminó 2 o 3 pasos, dice la Biblia que anduvo por las aguas. Pero hay algo interesante, estimados hermanos, que dice que al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Vemos que Pedro se descuidó y dejó de ver a Jesús. Pedro se descuidó y se desenfocó y perdió su dirección. Y la dirección de Pedro y nuestra dirección es Cristo Jesús. Pero Pedro se descuidó. Pedro perdió de vista a Jesús. Pedro perdió de vista la salvación. Pedro perdió de vista su refugio. Pedro perdió de vista su torre fuerte, su castillo, su libertador. Pedro se descuidó. Pedro se desenfocó. Ahora bien, estimados hermanos, ¿en qué nosotros nos estamos descuidando? ¿Qué es ese viento que nos ha apartado de Jesús? ¿Qué es ese fuerte viento que nos ha hecho que nosotros ya no veamos a Jesús? ¿Qué serán esos fuertes vientos? ¿Pero qué te está desenfocando a ti? ¿Qué te ha hecho que ya no mires a Jesús? ¿Qué será eso por lo cual tú ya no miras a Jesús? ¿Serán tus amistades? ¿Será que te estás corrompiendo en las redes sociales, viendo cosas que no deberías de ver porque te contaminan el alma, te contaminan el corazón? ¿Qué será? ¿Será el adulterio? ¿Será la fornicación? ¿Será la borrachera? ¿Serán las malas amistades? ¿Serán las palabras malas en tu boca? ¿Será el odio? ¿Será el rencor? ¿Será el remordimiento? ¿Qué será? ¿Qué es lo que te está hundiendo? A Pedro dice la palabra de Dios que lo estaba hundiendo al ver el fuerte viento. ¿Qué te está hundiendo en este momento que te está llevando a la muerte, te está llevando a la condenación? Muchas veces nos estamos hundiendo y no clamamos a Dios. Muchas veces estamos en las cosas malas y no clamamos a Dios, no nos arrepentimos a Dios. Yo conozco muchos cristianos y me da pena saber estas cosas y decirlas. Conozco muchos cristianos en fornicación. Conozco muchos cristianos sirviendo en algunas iglesias que están en fornicación. Y yo les digo, pero esto está mal. Esto no debería ser así. Usted es una persona que ha reconocido a Jesús como su Salvador. ¿Y qué es lo que me dicen? Ay, Denny, la carne es débil. Denny, no puedo. ¿Y sabe por qué no puede? Porque usted dejó de ver a Jesús. Dejó de ver a Jesús, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y se está engañando solo. Porque si usted va a la iglesia en fornicación, sabiendo de una persona cristiana, diferente fuera que una persona inconversa fuera a la iglesia en fornicación, que no ha reconocido a Jesús como su Salvador, pero un cristiano, pero una persona que ha servido a Dios y una persona que está dentro de la iglesia de Dios, eso es terrible. Pero Pedro clamó misericordia. Pedro clamó cuando él vio que iba a morir, que iba a perecer, clamó misericordia a Jesús, al Rey de los cielos y Rey de la gloria. Conozco casos como de personas que servían a Dios en las iglesias y por apartar su mirada de Cristo Jesús, ahora ellos borrachos en las calles, dándole un mal ejemplo a sus hijos. Eso es, amados hermanos, las consecuencias cuando nosotros dejamos de ver a Jesús. Morimos espiritualmente y morimos muchas veces físicamente. Otro de los casos de un hermano de la iglesia que llegaba a mi trabajo, a mi escuela y me decía: Denis, ando mal. Denis, mire, él llegaba bebido y yo le decía a él: hermano, pero usted ha servido en la iglesia, usted ha tocado un instrumento en la iglesia, usted ha servido a Dios, vuelva a Dios, Dios le ama, mira, hay que arrepentirse.
y tristemente un día pereció. Un día llegó a la pulpería y hubo una balacera y él pereció en esa ocasión, comprando un cigarro. Comprando un cigarro lo mataron. Hicieron la balacera, murieron alrededor de 5 o 6 personas y él era uno de ellos. ¿Por qué, estimados hermanos? Muchas veces nosotros morimos espiritualmente y morimos físicamente. Ahora bien, estimados hermanos, ¿es el deseo de Dios ese? ¿Es el deseo de Dios que usted perezca? No, estimados hermanos. Ese es el deseo de Satanás, que usted muera en pecado y sea lanzado al infierno. Pero Pedro clamó misericordia a Jesús y le dijo: sálvame, Señor, sálvame, Maestro, que perezco. Y otro de los casos es la historia del rey David, que muchos la conocemos y muchos tal vez estamos en ese tipo de condiciones en este momento. Y este es un caso terrible, este es un caso infernal, el que vamos a ver ahorita. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 2. Veamos bien, estimados hermanos, qué consecuencias hay cuando nosotros dejamos de ver a Jesús. En otras palabras, cuando le decimos al Señor: Señor, yo ya no te quiero ver a ti, quiero deleitarme en las cosas de este mundo. Esa es la cruda realidad, estimado hermano. Y la palabra de Dios hay que predicarla clara y hay que enseñarla clara para que en aquel día usted no tenga excusas, que no se le predicó bien la palabra de Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 2, dice en adelante: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Miremos bien cómo comienza el pecado en el corazón del ser humano. Dice que David vio a esta mujer que se bañaba y que esta mujer era muy hermosa y la deseó. Teniendo las mujeres que él quisiera, él tomó a esta mujer que ya estaba casada. David se convirtió en un adúltero. Comenzó el adulterio a entrar por sus ojos. Vio a esta mujer que se estaba bañando y que era muy hermosa y la codició, la deseó. Y veamos bien cómo se comienza a mover el pecado en la vida del ser humano. Y dice en el versículo 3, envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron: aquella mujer es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajero. Escúcheme, ya le dijeron a David: esa mujer está comprometida. Esa mujer tiene familia. Esa mujer es de Urías Eteo. En el versículo 4 dice: y envió David mensajero y la tomó. Escuche bien, estimado hermano. Todo a raíz cuando nosotros perdemos de vista a Jesús. Cuando nosotros perdemos de vista a Jesús, nos hundimos en los más bajos instintos diabólicos de los deseos de la carne. Versículo 4 dice: y envió David mensajero y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Escuche bien todo lo que acarrea, estimados hermanos, cuando nosotros ya no miramos a Jesús. Cuando nosotros ya no miramos a Jesús, nosotros nos corrompemos de una forma infernal. Viene Satanás y toma dominio total de la vida de esta persona. Dice la palabra de Dios que vienen 7 demonios más y entran al cuerpo de una persona, a la vida de una persona, por descuidarse, porque usted ya no mira al Maestro. Y eso es lo que le sucedió a David. David se convirtió en un adúltero, se convirtió en un planificador, porque usted ya sabe la historia, todo el plan macabro y satánico que hizo el rey David. Entonces David se convirtió en adúltero, se convirtió en secuestrador, porque secuestró a esta mujer a la fuerza. Se convirtió en asesino porque planificó la muerte de su siervo.
Se convirtió en adúltero, se convirtió en secuestrador, se convirtió en asesino, se convirtió en mentiroso, porque se descuidó, porque descuidó su vida de Jesús. Será el caso de muchos hoy en día. Será el caso de algunas mujeres, de algunos hombres, que se descuidaron y cayeron en el adulterio, se descuidaron y cayeron en la fornicación, se descuidaron y cayeron en la homosexualidad, se descuidaron y cayeron en la brujería. Hoy en día casi común ver cristianos brujos, cristianos visitando a los hechiceros. ¿Cuál es el descuido que tienes tú en este momento? Escúchame bien, estás a punto de perecer espiritualmente y físicamente. ¿Qué es lo que ha quitado que ya no mires a Jesús? Dios hoy te dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. David tuvo la oportunidad de arrepentirse. ¿Tendrás la oportunidad tú de arrepentirte en este momento? Pedro tuvo la oportunidad de arrepentirse. ¿Tendrás la oportunidad tú en este momento de arrepentirte? ¿Qué cosas malas estamos haciendo en este momento? ¿Qué cosas malas son esas que desagradan a Dios? ¿Qué cosas malas son estas que el corazón de Dios está triste? ¿Qué cosas malas son esas que Dios está enfadado con su pueblo? ¿Qué cosas malas son? Dime dónde están puestos tus ojos y te diré por dónde andan tus pies. Si tus ojos están en Cristo Jesús, tus pies andan por el buen camino. Si tus ojos están en las cosas de este mundo, estás caminando rumbo a la perdición, rumbo a la destrucción, rumbo a la condenación. La distracción, estimados hermanos, nos aparta de Dios. Escuche bien, la distracción nos aparta de Jesús. Muchas veces hoy en día la iglesia está distraída. La iglesia está distraída con el celular, la iglesia está distraída con las cosas de este mundo, la iglesia está distraída por las redes sociales. La iglesia no ora, la iglesia no ayuna, la iglesia no lee la palabra de Dios. Por eso cualquier viento de doctrina, de demonio, los desubica y los aparta del buen camino. Cuando nosotros ya no miramos a Jesús, es porque ya no estamos orando. Cuando nosotros ya no miramos a Jesús, es porque no estamos leyendo su palabra. Porque su palabra es fuente de vida, su palabra es verdad, su palabra alienta. Cuando nosotros ya no vemos a Jesús, es porque hemos dado lugar a Satanás en nuestras vidas. Así de sencillo. David vio a una mujer que se bañaba. Pedro vio los fuertes vientos. Otro caso, Judas. Judas vio el dinero y se descuidó y ya no vio a Jesús. ¿Qué estás viendo tú? ¿Estarás viendo el dinero como Judas? ¿Eres un adúltero asesino como David? ¿Eres uno que le falta fe como a Pedro? Como punto número 2, estimados hermanos, pongamos nuestros ojos. ¿De dónde vendrá nuestra victoria? Pongamos nuestros ojos de dónde vendrá nuestra victoria. Nuestra victoria, nuestro ánimo viene de Jesús, de nadie más. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Jesucristo. Todo lo que hemos visto entra por los ojos. Todo inicio de pecado entra por los ojos. Puesto los ojos en Jesús, es una atención completa, no dividida, escuche bien. Puesto los ojos en Jesús es una atención completa, no dividida. Usted no puede servir a Dios y puede servir al diablo. O sirve a Dios o sirve a Satanás, pero usted no puede estar dividido. No puede estar con su ojo derecho viendo a Jesús y con su ojo izquierdo viendo las cosas de este mundo, las cosas del diablo, lo que le presenta. Es necesario que sus ojos se enfoquen en Jesús, en el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Cuando nosotros, amados hermanos, ya no vemos a Jesús, vamos rumbo a la condenación eterna, vamos rumbo a la destrucción. El que quita su mirada de Jesús está en peligro, es una presa fácil para Satanás. Y Satanás solo viene a matar, robar y destruir. Si usted quiere que Satanás lo destruya, lleve esa vida de pecado. Si usted quiere ir al infierno, estimado oyente que me está escuchando en este momento, siga su vida de pecado. Pero en aquel día no vaya a decir que no hubo nadie quien le predicó la palabra de verdad, cuando esté allá frente a Dios y sea lanzado al lago de fuego. No podemos estar jugando, no podemos estar jugando. La salvación está en juego. Dice su palabra: bienaventurado el que lava sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Lave su ropa, lave su corazón delante de Dios para que tenga esa oportunidad de estar en los cielos. Pedro volvió a ver a Jesús y clamó misericordia a Jesús. Eso lo vemos en Mateo 14:30. Jesús, ten misericordia de mí. Y Jesús le ayudó. Jesús le extendió su mano. Porque Dios nos ama tanto, estimados hermanos. El pensamiento de Dios es pensamiento de bien, es pensamiento de salvación, es pensamiento de prosperidad, de bendición, de sanidad. Ese es el pensamiento de Dios. Pero el pensamiento que tiene Satanás para usted es de destrucción. Satanás dice: a este lo voy a destruir, y es candidato para el infierno. Es necesario que nos arrepintamos. Y es necesario que pongamos nuestros ojos de dónde viene nuestra victoria. Y nuestra victoria viene de Cristo Jesús. Aleluya. Los que miran a Jesús y ponen su fe en Él llegan a la meta. Y nuestra meta es estar con Jesús, adorándolo por la eternidad. Así que, estimado hermano, le motivo a que vuelva a ver. Le motivo que vuelva a ver a Jesús. Les motivo que volvamos a ver a Jesús y que nos apartemos de nuestros malos caminos. Que esos caminos al final son caminos de muerte, nos llevan a la condenación eterna. Así que Dios les bendiga, estimados hermanos y oyentes.